Y estamos. Nosotros vimos entonces los máximos y mínimos con este criterio que vimos de la primera derivada, donde veíamos el cambio de crecimiento a decrecimiento, ¿ya? En el caso de máximos y de crecimiento a crecimiento cuando hay un mínimo, o sea, que baja y sube la función. Ya, eso cuando uno lo analiza fundamentalmente cuando uno quiere graficar, ¿ya? Pero cuando uno quiere resolver exclusivamente problemas de máximos y mínimos, que es lo que vamos a hacer hoy día, usar el criterio de la primera derivada se tornaría un poquito largo si es que empezamos a hacer las tablas de signos. Eso no quiere decir que no se puede usar, ¿ya? Pero se puede tornar un poco largo. Entonces lo que hace este criterio de la segunda derivada es otra forma de analizar los máximos y los mínimos, utilizando la segunda derivada. Entonces, lo que uno hace en general acá es, para los problemas máximo y mínimo, es buscar los puntos críticos, que es donde la derivada se hace cero, que se toma una función, dice donde la derivada es cero, que son los candidatos a puntos críticos, pero en vez de hacer la tabla de signos para encontrar los máximos y los mínimos, lo que vamos a hacer es calcular la segunda derivada. Entonces, si el punto crítico, el de la primera, se evalúa en la segunda, y ese valor es positivo, vamos a hablar que es un mínimo. Ahora, ¿por qué es un mínimo? Mirando la curva de abajo, porque cuando la segunda derivada es positiva, la curva es cóncava hacia arriba. Entonces eso asegura que va a haber un punto que es más bajo, en el caso que tenemos ahora. Si el punto crítico dice evaluado en la segunda derivada, da negativo, entonces ahí vamos a tener un máximo relativo. Porque si la segunda derivada es negativa, la curva dice es cóncava hacia abajo. Entonces ahí asegura la existencia de un máximo, siempre recordando, ¿no es cierto?, que la función en ese punto tiene que existir, o sea, la función debe ser continua, ¿ya? Entonces esta es otra forma de buscar máximos y mínimos, sin hacer la tabla de signos. Ahora, si usted quiere hacer la tabla de signos, la puede hacer igual, o sea, digamos, no es un criterio, no excluye al otro, digamos. ¿Ya? Si usted dice, no, me gusta más hacer la tabla, haga la tabla. O sea, nadie le dice que no la haga, digamos, ¿no? O sea, la puede hacer igual. Por ejemplo, venía llegando. ¿Alguien llegó? ¿Quién llegó? Don Felipe, ¿cómo está Don Felipe? ¿Está en la U todavía o no? ¿O ya alcanzó a llegar a la casa? Ah, está calladito, no quiere hablar. Está tímido y dije, ya. Está en la clase anterior. Ah, ya. Bueno. Esas son tallas de usted, pues yo no las cacho. Ya, mire, por ejemplo. Así que ahí cae con el... Ah, Felipe se va llegando a la casa. Gracias. Supongamos que tenemos esa función, que a la cuarta más 4x cubo más 5. Ya, lo que queremos determinar son máximos y mínimos. Sin hacer la tabla, solo quiero es que verifiquemos cómo uno utiliza este criterio de la segunda derivada. Entonces, derivamos por primera vez, sacamos la primera derivada. Aquí nos quedaría entonces 4x al cubo. A ver, aquí me equivoqué. Vamos a corregir. Vamos a factorizar. Vamos a poner aquí un menos. Ya, ahí sí. Menos 4x cubo, perdón, menos 12x al cuadrado. Y la derivada de 5 es 6. Y aquí tenemos entonces la primera derivada. Ya lo que uno haría, ¿no es cierto?, con el criterio de la primera derivada sería factorizar, buscar puntos críticos. Ahora, buscar puntos críticos, recuerde que significa igualar a cero. O sea, si usted quiere factorizar igual, lo puede hacer. Por ejemplo, acá
Tengo un problema con la B. Aquí arriba, ahí. Ya perdió la costumbre, ¿sabes? Ya, uno aquí puede factorizar por 4 y por x al cuadrado, en este caso. Y eso queda factor de x, 4x cuadrado por x, 4x cubo, y 4 por 3, 4x cuadrado por 3 es 2x cuadrado. Y tiene dos factores. Entonces, los puntos críticos es donde esto sea 0. O sea, que esto sea 0 la derivada, cuando usted factoriza, significa que cada factor va a ser 0. O sea, vale decir, el 4x al cuadrado es 0, y el x menos 3 es 0. Ahora, para que sea 0, en este caso, el x vale 0. Entonces un i es un o. O x igual a 3. Ahí tenemos los puntos críticos. Entonces dice, para usar este criterio de la segunda derivada, cada punto crítico lo vamos a evaluar en la segunda. Y la segunda derivada nos dice entonces que si yo evalúo el punto crítico y me da esa evaluación, me da un número positivo, vamos a tener un mínimo. Si la evaluación da negativo, vamos a tener un máximo. Bueno, si da 0, el criterio no falla, y ahí lo más probable es que ese punto sea un punto de inflexión, pero no es ni máximo ni mínimo. Aquí lo que nos interesaba es solo buscar máximo o mínimo. Bueno, no, si da 0, no va a ser ni máximo ni va a ser mínimo. Si usted deriva entonces por segunda vez, entonces acá nos queda la derivada, tomamos la primera derivada, que es el 4x cubo menos 2x cuadrado, daría entonces 3 por 4, 12x cuadrado, menos, y la derivada de 12x al cuadrado nos queda 24x. Esa es nuestra segunda derivada. Entonces ahora evaluamos los puntos críticos. Entonces nuestro primer punto crítico es el 0, tomamos el x igual 0, evaluamos la segunda derivada en 0, y así x vale 0, x cuadrado 0, por 12 es 0, 0 por 24 es 0, o sea, nos va a dar 0. Entonces aquí no hay máximo ni mínimo. Y si x lo evaluamos en 3, o sea, si la segunda derivada lo evaluamos en x igual 3, entonces nos va a quedar, bueno, 12 por 9 menos 24 por 3. O sea, 108 menos 72. Y eso nos da entonces 36. Entonces, este valor es positivo. Y si es positivo, según el criterio, estaríamos en el primer caso. Si es positiva, entonces la curva es cóncava hacia arriba, y lo que tendría que haber es un mínimo. Entonces en x igual 3 existe un mínimo. Local o relativo. Recuerde que en este tipo de problemas que vamos a hacer, no nos interesa analizar el crecimiento y el decrecimiento, porque no vamos a graficar, sino que vamos a resolver problemas de máximo y mínimo. Entonces, solo nos va a interesar determinar máximos y mínimos. Entonces, esta es una manera de hacerlo,
pero vuelvo a repetir, lo que dije al principio, si usted igual quiere hacer la tabla de signos y analizar los signos, lo puede hacer, o sea, no hay problema en que lo haga. ¿Ya? Ahora, como tarea, ¿ya? Como tarea, bueno, aprovechando esto, aunque pese a que yo estoy mostrando el criterio de la segunda derivada, entonces, ya, voy a aprovechar aquí el viaje. ¿Ya? Vamos a dejar como tarea, para que lo haga como un ejercicio, es graficar la función. O sea, haga el análisis de las tablas de signo con la primera derivada, con la segunda derivada, busque las concavidades, los puntos de inflexión. ¿Ya? Haga ese ejercicio, digamos. Haga el análisis. ¿Ya? Grafique la función, analice las derivadas. Sí. Y vea lo que llega, o sea, igual podemos mirarla para que sepa. Completo. Sí, haga todo el proceso, como ejercicio de la materia anterior, digamos. Como el último ejercicio que desarrollamos. Como lo que hicimos en la clase del máster, claro. Entonces, con la primera derivada, factoriza puntos críticos y analiza los signos para buscar que todo es decreciente, decreciente, máximo y mínimo. Con la segunda derivada, entonces, lo que usted hace ahora es buscar, también factoriza, ve dónde es cero la segunda derivada, hace la tabla de signos y ahí analiza entonces los llamados puntos de inflexión de la curva. De todas maneras, yo se las puedo mostrar así a la rápida, por lo menos para que sepan a qué tienen que llegar. ¿Ya? O sea, que el análisis sea coherente con el análisis, digamos, que usted tiene que hacer. O sea, su análisis tiene que ser coherente con la gráfica. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, va en el libro y empieza a hacer los ejercicios de graficar, claro, usted puede mirar la gráfica de tal forma, pero el análisis que usted haga, el análisis que usted haga tiene que ser coherente. Bueno, podría haberlo hecho ahí también. Coherente con el análisis. ¿Ya? Aquí voy. Que si algún pillo, por ejemplo, dice, voy a usar el GeoGebra, por ejemplo. Ya, bien, úselo. Y tú dices, a mí si la gráfica, profe, está buena, sí, pero que la gráfica esté buena es siempre y cuando el análisis esté bueno, porque si usted me dice, por ejemplo, que le dio un máximo y un mínimo, o sea, no tiene nada que ver. O sea, el análisis tiene que ser absolutamente coherente con la gráfica. Profe, ¿Ya? una consulta. Ujú. Cuando usted factoriza, ¿puede haber otra forma de factorizar o otro resultado que le dé? O sea, no necesariamente ese resultado que usted le dé. Eh, no entendí. O sea, la factorización es única. Ya, ya. ¿Ya? Es única. O sea, la factorización máxima, ¿no? Si tú no factorizas al máximo, claro, puede llegar a otra cosa. Suponte que hay en ese anterior que tú dijiste, por ejemplo, factorizaste solo por x cuadrado, por ejemplo. Igual te va a Ya, sí. resultar. O sea, si no sacaste el 4x cuadrado, sino solo el x cuadrado, no, está bien, es una factorización que igual te va a resultar. Pero si factorizáis solo por x, por ejemplo, no por x cuadrado, claro, ahí vais a tener un problema porque te va a quedar una x metida adentro. Ya, entiendo, Los entiendo. números podéis no sacarlos, digamos, para efectos de hacer una tabla, porque finalmente lo que interesa son los factores en términos de la x. Eso sí tiene que estar completamente factorizado. Ya, gracias, profe. Más 3. No, era 4x cubo. Ahí está. Ahí está la curva. Fíjese cómo es la curva, ¿ve? El mínimo está, ahí está el 3, ¿ve? Dice hay un mínimo. Ahí está el 0, ¿eh? ¿Ve qué punto de inflexión es el 0? Entonces, bueno, ahí la voy a explicar un poquito porque queda como bien abajo, pero ve que esa es la curva. Entonces ahí está, ve, ahí está el punto de inflexión. Y acá dijo, ahí está el mínimo. ¿Ya? Así que ahí usted puede hacer el análisis, digamos. Bueno, a eso tendría que llegar con su análisis. Su análisis tiene que ser coherente, digamos, con lo que usted termina graficando.
Eso ahí para que se entretenga, para que no sea tan fome. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, así como resolvimos el problema de relación de cambio, vamos a resolver el problema máximo y mínimo. Entonces, al igual como uno lo hace en razón de cambio, bueno, en un problema de aplicación de máximo y mínimo, que es lo que vamos a hacer, ya siempre lo primero es, no se olvide, lo primero obviamente es leer el problema completo, ver la información que da el problema, qué datos tiene, y qué es lo que le pide. Ahora, obviamente siempre lo que usted le van a pedir es calcular un máximo mínimo, pero la forma de decir, mire, por ejemplo, busque el mayor volumen, la máxima área, la menor distancia, ¿ya? Ahí le van a decir qué es lo qué le están pidiendo. O sea, o le piden un máximo o le piden un mínimo, ¿ya? No es que busque las dos cosas. Bueno, va a haber que graficar, si es que necesita hacer un gráfico, grafica, si es que va a tener que usar alguna fórmula matemática, la va a tener que usar, ya sea área, ya sea volumen, de Pitágoras, distancia, bueno, hay un montón de cosas que uno puede trabajar, digamos, en este tipo de ejercicios de aplicación, ya, de máximo y mínimo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en los ejercicios, lo que bueno, al menos yo voy a utilizar siempre para sacar, porque como van a pedirle solo máximos o mínimos en los problemas, vamos a usar este criterio de la segunda derivada. Pero vuelvo a repetir, o sea, si a alguien no le gusta el criterio de la segunda derivada y igual quiere hacer la tabla para sacar los máximos y mínimos, quiere hacer la tabla de signos, lo hace con tabla de signos, o sea, ahí no hay problema, digamos. Son dos estrategias distintas, usted elige con cuál trabaja. ¿No? Pero vuelvo a repetir que las tablas de signos, el análisis de crecimiento y la tabla de signos para segunda derivada con concavidades con inflexión, uno la utiliza generalmente para graficar cosas, ¿no? Para graficar. Bien, vamos a silenciar al Marcelo. Y vamos a aguantar. Ya, entonces vamos a ver estos problemas, como digo, de aplicación, de máximo y mínimo. Vamos a ver qué significa cada uno, qué es lo que nos dice el problema. Ya, entonces en este primer problema dice, se quiere construir, dice, una caja abierta, con base cuadrada. Ya, empleando entonces 108 pulgadas cuadradas de material. Nos piden entonces, y aquí viene la pregunta, ¿qué nos piden? Las dimensiones de esta caja para que su volumen sea el mayor posible. ¿Ya? O sea, usted tiene 108 pulgadas cuadradas de material. Su caja, entonces, piense, no sé, en una caja de zapatos, si quiere, tiene dimensiones, sáquele la tapa a la caja de zapatos, tiene una caja abierta, usted va a construir el material de la caja, ese es el área en el fondo de la caja, ¿ya? El área de las caras, ¿ya? El volumen es lo que usted le echa adentro, es la capacidad que tiene esa caja para el material. Entonces, cuando uno pide, bueno, la caja de mayor volumen, ¿cuáles son las dimensiones? Claro, ¿qué es lo que está diciendo? Mire que a lo mejor su caja, por ejemplo, tiene base cuadrada, pero podría ocurrir, ya, que su cajita, por ejemplo, fuera así, por ejemplo. ¿Ya? Y que las caras, digamos, la suma del área de las caras sume 108 pulgadas cuadradas y usted aquí adentro le echa, eso es lo que es el volumen. O a lo mejor su caja no es así, a lo mejor su caja es más alta. ¿Sí? Y también tiene la base cuadrada. A lo mejor también ocupa 108 pulgadas de material, ¿no? Y también le echa un volumen adentro. Pero el tema es que lo que yo quiero saber es en cuál de las dos cabe más, por ejemplo. O podríamos de otra forma, incluso podría ser hasta un cubo, una forma cúbica. Ahora, uno no hace una situación para cada caja, uno dibuja una caja en particular con los datos que a uno le dan. Entonces, si acá decimos, mire, vamos a hacer una caja de base cuadrada, vamos a suponer entonces que usted hace una caja, ¿no? No importa si la hace más alta, más chata, un cuadrado más grande, más pequeño. ¿Ya? Usted plantea y usted hace una caja nomás.
Así que vamos a hacer una caja. Ahora, lo importante es que sea, ya, ahora me salió chacal. Recién me salió bonito, ahora me salió feo. ¿Qué es lo importante aquí? Es primero que la base es cuadrada. Esa es la parte importante. Segundo, que usted tiene que entender qué significa las 108 pulgadas cuadradas de material. No, vamos a arrancar. De su caja dice no va a tener tapa. En la parte de arriba no va. Bueno, van a hacer esto. El dibujo que está al lado está. Pero que no quede tan feo el dibujo. Entonces, no se olvide que el volumen es la capacidad, o sea, lo que usted le va a echar a su caja adentro. Ya, ese es el volumen. Entonces usted dice, tiene una caja, esta caja dice es de base cuadrada, o sea, el largo de la base y el ancho de la base mide lo mismo. Ahora, ¿cuánto mide? No sé, porque eso es justamente lo que me están preguntando, cuáles son las dimensiones. ¿Ya? Pero me dice, mire, la base es cuadrada, por lo tanto, si la base, por ejemplo, mide X, o sea, si un lado mide X, el otro también va a tener que medir X, porque dice que la base es cuadrada, y la altura no tengo idea, que ahí no me dicen que la altura igual a la base, entonces como no tengo idea cuánto es, bueno, por ejemplo, ahí le voy a poner Y, a la altura de la caja. Entonces, dentro del problema está lo que a usted le piden, ya sea maximizar o minimizar, o sea, buscarle máximo o mínimo, y segundo es qué datos yo tengo para eso. No se olvide que usted, para buscar un máximo mínimo, usted va a tener que derivar, pero para poder derivar, su función tiene que ser dependiente de una sola variable. De una sola. Aquí no es derivada ni implícita, ni, no es implícita. Aquí siempre, en este caso, el máximo mínimo, la función tiene que depender solo de una variable. Entonces usted lo que quiere maximizar, en este caso dice, se quiere maximizar el volumen de la caja. Se quiere buscar el mayor volumen. Y el volumen de un paralelepípedo de una caja es el largo por el ancho por el alto. O sea, en nuestro caso sería X por X por Y. O sea, nuestro volumen sería X cuadrado por Y. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que esto no lo podemos derivar porque aquí hay dos variables. ¿Ya? Y para poder buscar máximo y mínimo necesito que mi función tenga solo una variable. O dejamos todo con X o dejamos todo con Y. Y ahí entonces donde uno utiliza la información adicional. La cantidad de material dice que usted va a usar son 108 pulgadas cuadradas de material. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa entonces que ¿cuál es el material? Bueno, el material son las caras, cada una de las caras. Las caras significan el material, eso significa ver la suma de las áreas de sus caras. Claro, hay una cara que usted no va a tomar, que es la tapa, porque no tiene tapa. Dice sin tapa. ¿Qué significa caja abierta? Caja abierta significa sin tapa.
Ahí se toma el área, profe, ¿cierto? El Son área las- de cada una de las caras, que en este caso sería el área de la... Bueno, veamos eso. El área de la caja, digamos, o la superficie de la caja, como usted quiera llamarlo. Ya, esta superficie de la caja es entonces, dice 108 pulgadas cuadradas. Ya, y la superficie entonces es el área de la base más el área de las caras laterales. Y las caras laterales, en este caso, bueno, todo eso tiene que sumar 108. La base es una sola, ¿no? En la parte de abajo, entonces el área de la base, de la parte basal, o sea, el área de esto, es bueno, largo por ancho, sería x cuadrado, y nuestras caras laterales son 4. Las caras laterales vienen siendo esta, ¿no es cierto? El área, esta cara, ¿cierto? Esta de acá, la que va por aquí y la que viene por allá por el fondo. ¿Ya? Entonces son 4. Cuatro de ellas que tiene como base X y como altura Y. Ese es el área de una cara, de la cara lateral. Largo por ancho o base por altura, X por Y, pero son 4. Y eso da 108. Este es el dato. ¿Y para qué me sirve el dato? Justamente el dato siempre usted lo va a tener. ¿Para qué lo va a ocupar el dato? Lo va a ocupar para poder despejar una de las variables en función de las otras y poder reemplazar entonces en la fórmula que usted quiere derivar o buscarle máximo mínimo. Usted le quiere buscar máximo mínimo al volumen y como el volumen depende de X y de Y, entonces o queda todo en función de X o queda todo en función de Y. Entonces el dato a usted le va a servir para poder despejar una variable en términos de la otra. Y eso lo va a reemplazar en su función de volumen para poder dejar entonces el volumen dependiendo de solo una variable. Ahora, siempre despeje aquella que sea más fácil de despejar. O sea, se acaba dice, ¿cuál es más fácil de despejar, la X o la Y? Obviamente es mucho más fácil despejar Y, porque está una vez, ahí está solita. En cambio, si usted quisiera despejar la X, primero está al cuadrado, y si usted va a resolver algo al cuadrado, va a tener que usar o una ecuación de segundo grado o otra de factoriza, y ahí la cosa queda un poquito más complicada. Entonces acá es mucho más fácil despejar el y, porque este x cuadrado que está sumando lo va a pasar restando. Entonces el 4xy va a ser igual a 108 menos x al cuadrado. Y el 4x que multiplica el y, entonces usted lo va a pasar dividiendo y despeja y, lo deja en función de x, y ahí queda 108 menos x al cuadrado. Y todo eso entonces dividido en 4x. Entonces hace ese despeje y con ese despeje entonces usted lo va a poder reemplazar, ¿ya?, en la función de volumen. Reemplaza el y en esa parte y deja, entonces le deja la función a la cual usted le va a buscar. En este caso, usted no necesita mínimo, sino que solamente necesita máximo. Después viene el volumen máximo. ¿Ya? Entonces reemplazamos en el volumen. Entonces va a quedar ahí que la función de volumen va a ser igual a x al cuadrado por y. Ya, pero y es 108 menos x al cuadrado. Y hay todo eso dividido en 4x. Si usted quisiera usar un producto, ahí lo puede hacer. Ya. Lo que yo aconsejo es que simplifique un poco esa expresión. Ya. Haga una simplificación, déjelo como un polinomio mejor. De hecho, ahí usted puede simplificar la x. Y después puede multiplicar, o puede multiplicar por x cuadrado y después dividir como usted quiera.
Ahí, digamos, tiene las dos opciones. En vez de que derive como un producto. Porque alguien puede decir, voy a hacer una regla del producto, por ejemplo, pero le va a quedar muy largo hacer una regla del producto. Siempre es más fácil, ojalá, dejar en suma y resta, cuando se pueda. Cuando no se pueda, no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces aquí una opción es, antes de derivar, multiplicar, por ejemplo, aquí término a término. Entonces la parte de arriba que queda 108x cuadrado menos x cuadrado por x cuadrado, que queda la cuarta. Todo eso dividido en 4x. Y como acá queda una fracción, usted dice, si usted la deja así, dice, ahora voy a hacer una división, por ejemplo, va a derivar, que la puede hacer. ¿Ya? Pero si no, separe. Como tiene un denominador monómico, entonces usted puede separar en dos fracciones. 108x cuadrado dividido en 4x menos x cuarta dividido en 4x. Con eso entonces usted puede simplificar. En la primera fracción usted puede simplificar primero la x con el x cuadrado y el 108 lo puede simplificar con 4. ¿Cuánto da 108 dividido en 4? 27. 27. Esto 4 por 1 y queda aquí 27. Y acá también puede simplificar la x con el x a la cuarta y le va a quedar xq. Entonces su función de volumen, en este caso, va a quedar entonces, todavía no hemos derivado, va a quedar 27x menos, bueno, aquí va a quedar el 4, lo vamos a escribir así, un cuarto de xq. Aquí el cubo. Se queda la función volumen. ¿Qué queremos nosotros? Lo que uno quiere hacer acá es determinar para qué valor ahora de la x el volumen es máximo. Entonces vamos a buscar un máximo. Ahora, eso no quiere decir que en el ejercicio usted encuentre mínimo, pero si encuentra un mínimo no le sirve, para el problema no lo toma en cuenta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a usar el criterio de la segunda deriva. Vamos a derivar, vamos a igualar a 0 para buscar los puntos críticos, y luego esos puntos críticos los vamos a reemplazar en la segunda derivada. ¿Ya? Dice entonces el criterio de la segunda derivada, dice que si evaluamos en la segunda derivada y el valor a evaluar es positivo, el punto crítico que usted eligió es un max, es un mínimo. Si la derivada es negativa, la segunda derivada es negativa, el punto crítico corresponde a un max. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces hay que derivar, igualar a 0, busque puntos críticos y reemplace. Ahora, vuelvo a insistir, si usted no quiere usar el criterio de la segunda derivada, entonces use la tabla de los signos, factorice, vean decreciente, decreciente, haga todo ese trabajo y después busca el máximo que se anda buscando. ¿Sí? Pero ya es opcional, o sea, usted vea lo que a usted más le acomode siempre. Y vuelvo a repetir que como no queremos graficar, entonces igual a veces hacer las tablas de signos puede tornarse un poquito más largo nomás. Pero nadie le dice que no lo haga. Lo puede hacer. Ya, me detengo un par de minutos ahí, antes de continuar.
Si derivamos entonces el volumen, si derivamos esta función de volumen, ya la derivada de 27x, la derivada de x es 1, nos queda 27 menos. Mantenemos en un cuarto, se deriva el x al cubo, ya se baja el 3 y se le resta 1 al exponente. Al bajar el 3, 3 por un cuarto nos queda 3 cuartos. Y restamos 1 al exponente que es x cuadrado. Esa es nuestra derivada. Entonces vamos a usar el criterio de la segunda derivada, entonces vamos a buscar puntos críticos. Ahora, acá una cosa que también es importante, que no lo dije antes, el x y el y no es cualquier número, ¿ya? Son medidas, ¿ya? Entonces, tanto x como y necesariamente tienen que ser positivos. O sea, no puede dar que el x le dé -4 porque no existe una medida negativa, la medida no puede ser negativa. ¿Ya? Entonces, eso también les sirve porque así también podría usted desechar algunos datos. Si algún punto crítico le da negativo, usted dice, no, en realidad para este ejercicio no me sirve porque no estoy haciendo gráficos, solamente quiero buscar un volumen máximo y obviamente un valor negativo no puede ser la medida de una caja. Usted lo puede desechar. El criterio de la segunda derivada dice entonces, tomamos la derivada y la igualamos a 0. Ya, si usted iguala a 0 la derivada, quiere decir entonces que la expresión 27 menos 3 cuartos de x al cuadrado lo va a igualar a 0. Por supuesto vamos a tener que despejar el x cuadrado, bueno, como está negativo, lo vamos a dejar al lado derecho positivo. Vamos a pasar sumando al 0, entonces nos queda 3 cuartos de x al cuadrado. Entonces el 3 va a pasar dividiendo al 27, va a quedar 9, y el 4 fue multiplicando, así que eso va a quedar 36. Y si x cuadrado igual a 36, bueno, dice usted, bueno, ¿cuál es el valor de x? Bueno, sería más 6 o menos 6. Pero como el x es positivo, entonces el menos 6 no me interesa, porque no puede ser negativo la medida. Entonces, el punto crítico que vamos a analizar es solamente el 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese punto crítico? Lo vamos a evaluar en la segunda derivada. Entonces, vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, nuestro criterio, me devuelvo, para aquellos que llegaron un poquito más tarde, ¿no es cierto? Nuestro criterio de la segunda derivada, solo para encontrar máximo y mínimo. Esto no es para graficar. Solo para máximo y mínimo nos dice entonces que si usted toma un punto crítico, va a decir el punto donde la derivada 1 es 0, lo evalúa en la segunda derivada. Si la evaluación da un número positivo, hay un mínimo. ¿Ya? Porque la curva se dice cóncava hacia arriba. Si la evaluación en la segunda derivada da un número negativo, entonces vamos a tener un máximo, que sería el caso, digamos, del lado derecho, porque acuérdense que la segunda derivada indica la concavidad. ¿Ya? Entonces una concavidad hacia arriba va a asegurar la existencia de un valor más pequeño, una concavidad hacia abajo va a asegurar la existencia de un valor más grande, siempre y cuando en ese valor la primera derivada sea 0. ¿Ya? Esa es la condición. Entonces por eso igualamos a 0 la primera derivada. Entonces en vez de hacer, como digo, una factorización y usar una tabla de signos para analizar el crecimiento y el decrecimiento, que vuelvo a insistir, usted lo podría hacer, pero como aquí el objetivo no es graficar, no es necesario hacer esa parte. Lo vamos a hacer con el criterio de la segunda derivada. La derivada de 27, porque hay que derivar la primera, ¿no? Que se vuelve a derivar. La derivada de 27 es 0, menos 3 cuartos de x cuadrado. Entonces mantenemos el 3 cuartos, se deriva el x cuadrado que va a 2x, el 2 se va a simplificar con el 4, entonces nos quedará 3 medios de x. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la derivada del 27 es 0, mantenemos el 3 cuartos y la derivada de x cuadrado es 2x. Así que ahí el 2 se cancela con el 4 y ahí queda el 3 medios.
Evaluamos esta segunda derivada en el punto crítico. Acá, vuelvo a repetir, el menos 6 se rechazó. ¿Por qué? Porque para el contexto del problema, el x no puede ser negativo. Solo nos quedamos con el 6. Tomamos el 6 entonces, lo evaluamos en esta segunda derivada. Y al evaluar el 6, queda menos 3 medios multiplicado por 6. 6 por 3, 18, y 2 da 9. Con el signo negativo da menos 9. Y efectivamente, bueno, la evaluación nos da un número negativo. Entonces, nuestro criterio de la segunda derivada nos dice que si la segunda derivada evaluada es negativa, usted tiene un máximo. Entonces, ahí usted está encontrado el máximo. Por lo tanto, entonces, en x igual 6, existe un máximo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Entonces que la base de la caja es de 6 por 6. 6 de largo, 6 de ancho. ¿Qué me falta calcular? La altura. ¿Dónde reemplazamos el x? Entonces lo vamos a reemplazar en el despeje. Aquí vamos a reemplazar, ahí, estoy marcando el asterisco. ¿Ya? O sea, tenemos un máximo en 6, y con ese 6 entonces determinamos ahora la otra medida que nos falta, que es la altura de la caja, que es el i. Entonces, i va a ser igual a 108 menos x al cuadrado dividido en 4 por x, a 4 por 6. O sea, 108 menos 36 dividido en 24. Eso nos da 72, ¿no? Dividido en 24, y eso es 3. Entonces nos dice que la caja de mayor volumen, por las dimensiones, ¿no es cierto?, de la caja de mayor volumen, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces son 4 de largo, 4 de ancho y 3 de altura. 4 por 4 por 3. Esa caja con esas dimensiones, ya, es la que admite adentro una mayor capacidad. Usted puede encontrar otras cajas que también la suma del área de su cara sea 108 pulgadas cuadradas, como yo decía al principio. ¿Sí? Tomamos esa, que es 4 por 3, podría ser una caja que uno dijera de una base más corta y una altura mayor, o una caja de una base muy grande y una altura menor. A lo mejor también la suma del área de las caras de 108 pulgadas cuadradas, pero la que tiene de todas las cajas que tienen 108 pulgadas cuadradas de material, la que admite adentro mayor capacidad es la que tiene medidas 4 por 4 por 3. Esa es lo que uno diría en un problema, es la caja óptima, ya se llaman problemas de optimización, sería la óptima caja con esas condiciones. ¿Ya? Si obviamente yo cambio las condiciones del problema, me va a dar otras medidas. Dime, ¿a qué me está preguntando? En ese caso, ¿es 4 o era 6, profe? ¿Qué puse yo? Ah, puse 4, puse el pastel. Ya, gracias. Tiene Era 6 toda la por 6 por razón. 3. Sí, es el pastel. Ya. Es 6. 6 por 6 por 3. Ahí sí. 6, 6, 3. Gracias. No sé el 4. No sé dónde saqué el 4. Pero bueno. 6 por 6 por 3 entonces. 6 de largo, 6 de ancho y 3 de altura. O sea, en este caso la altura es la mitad de la base. Esa es la caja, digamos, que tiene ese óptimo volumen de mayor, Profe, con esas ¿qué dimensiones. Dime. profesor, ¿qué indicaba el menos 9 en la segunda derivada? Si la segunda derivada dice evaluada en el punto crítico da un número negativo, el valor punto crítico corresponde a un máximo.
Si la segunda Sí. derivada evaluada en el punto crítico da un número positivo, el punto crítico corresponde a un mínimo. Ah, ya se relaciona como con la concavidad, por así decirlo, con la clase anterior. Exactamente. Ya, eso era, gracias. Ese es nuestro criterio de la segunda derivada, que es lo que estamos viendo. Profesor, Sí. ¿puede alejar un poquito, por favor, la pantalla para poder hacerle la captura? En su WhatsApp tiene las capturas. ¿No está en el WhatsApp Ah, del WhatsApp. curso? Sí, señor. Mire, le acabo de mandar todas las fotos. Mire que estoy eficiente. Gracias, profe. Querían hacerlo ustedes. Haciéndole la vida más fácil. Yo antes tenía un delegado de fotos. El año pasado. Tenemos un presidente de curso, profe, así que ¿Quién? ¿Quién es el presidente de curso? ¿Peñalillo? Cristian. No. Sí. Cristian por Me votación unánime. imaginábamos, sí. Ese alegó antes de que empezaran las clases, estaba alegando. ¿Cierto? Sí, profesor. No tenía correo, ¿te acordás, no? Exactamente. ¿Y qué culpa tengo yo? Decía. Y sigo así. No, mentira. Ahora te dedicáis a comer. Oh. No, sí, es efecto de la cámara, profesor, si no se deje engañar. Y come calladito ahí. ¿eh? Se engrupa al tío del kiosco, a la tía del kiosco. Ahí. Le dan ración extra. Dijo el picado. Dijo el picado. Profe, la última preguntita. En la primera derivada tomó el 6 positivo porque si fuera negativo, si tomara el 6 negativo, no se sacaría el mínimo, por así decirlo, ¿no? Me había autosilenciado, perdón. Claro, si le que es negativo, para el contexto del problema no me sirve. Porque como el contexto del problema es una medida la que usted está encontrando, una medida no puede ser negativa. ¿Ya? O sea, el Ya. contexto del problema dice que ni la X ni la Y pueden ser negativas porque son medidas. Entonces ahí esa es la gracia de los problemas contextualizados, que uno puede descartar cosas ya, bajo ciertas Ah, condiciones, obviamente, ya entiendo, el contexto del problema ya. por el contexto. Si no fuera un Sí, problema de sí. contexto, no, ahí tiene que ocupar todos los valores que le dan. Ah, claro, no existen las cajas con medida menos 6, ya. Exactamente. Podría ser una temperatura, profe, ahí podría Claro, poner con una otro valor. temperatura, sí, pues ahí podría haber sido negativo. Ya, a ver. Dice, hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir. Inscribir significa dibujar por dentro, ¿ya? De una circunferencia de radio. Un rectángulo inscrito en una circunferencia es un rectángulo que se mete por dentro, pero sus 4 vértices tienen que quedar en las orillas de la circunferencia.
Esa sería la figura. Entonces la circunferencia dice tiene radio 10 y adentro entonces usted dice le va a meter un rectángulo. Usted quiere que el área del rectángulo sea la mayor posible. Eso significa que usted tiene que maximizar el área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Y hay que sacar algunas relaciones, obviamente. O sea, la relación entre sus variables. Porque ¿cuáles serían las variables? Los lados. ¿Cierto? Los Las lados áreas. los lados del rectángulo. Entonces, nuevamente, supongamos, si yo a un lado del rectángulo le pongo X y al otro le voy a llamar Y. Entonces vamos a decir que sean X e Y las dimensiones del rectángulo. Entonces dice, usted quiere que el área máxima, entonces lo que usted quiere maximizar, o sea, buscarle máximo y mínimo, ya, ¿cómo se determina el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura, ¿sí? Sería X por Y. Entonces, nuevamente en mi problema anterior, me quedan dos variables. Entonces yo necesito dejar esto en función solo de una variable, o solo de X, o solo de Y. Entonces, ¿qué pasa acá? Usted necesita extraer alguna información adicional. Alguna otra información de esta figura que le permita buscar otra relación entre estas variables, donde usted pueda despejar. Profe, Dígame. ¿será posible que la diagonal Ujú, del rectángulo coincida con el diámetro de la circunferencia? exactamente. Es posible. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ese va a ser su dato, que no está explícito. En el caso anterior, el dato estaba explícito, porque decían que la suma de las áreas y las caras es 108 pulgadas cuadradas. Eso estaba. Acá es un problema geométrico, donde ese dato no está explícito, no está dicho. O sea, uno debería saberlo, pero no necesariamente. ¿Ya? Entonces, claro, la diagonal del rectángulo coincide, como usted me dice, con el diámetro, ¿no?, de la circunferencia. Y el diámetro de la circunferencia es el doble del radio. Si trazamos entonces ese diámetro, ¿cuánto mide el diámetro? 20. 20, ¿cierto? Ya, y como dice Diego, entonces, ahora vamos a tener que mirar esto como un triángulo rectángulo. De hecho, aquí es recto. Entonces, ¿qué teorema nos relaciona estas tres medidas en un triángulo rectángulo? Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? El gran teorema de Pitágoras. Entonces usamos el teorema de Pitágoras.
Entonces Pitágoras nos dice que x cuadrado más y al cuadrado, o sea, la suma de los cuadrados de los catetos, equivale a la hipotenusa al cuadrado. Y aquí entonces usted o despeja la x o despeja la y. Que aquí va a quedar, obviamente, en el teorema de Pitágoras, cuando usted va a despejar, va a quedar con raíces. Pero nuevamente el problema tiene un contexto, el contexto de que x e y son medidas, por lo tanto, tanto x como y deben ser números positivos. O sea, no es posible que el x de negativo, ni el y tampoco, porque una medida no puede ser negativa. Entonces, si usted, por ejemplo, aquí a mí me cuando despeje, ¿no? Pero si despejamos y, que es como que es lo natural siempre, eso nos queda 400 menos x cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale y? Claro, en rigor uno debiese decir más menos. ¿Ya? Pero como el y es positivo, como el y es una medida positiva, entonces el y va a ser igual a la raíz cuadrada de 400 menos x cuadrado. ¿Ya? Ese sería nuestro despeje. O sea, la trigonometría se podría usar, que me está preguntando Diego, solo si es que yo tuviese un ángulo. ¿Ya? Si hubiese una relación de ángulo, digamos, que usted le dijera, no, mire, yo quiero buscar una relación, por ejemplo, con este ángulo alfa, ahí sí yo tendría que hacer trigonometría. Pero como acá no está involucrado el ángulo, no se usa trigonometría. ¿Ya? Pues solo Pitágoras. Y eso entonces se reemplaza nuevamente en el área. Entonces nos va a quedar nuestra función de área dependiendo de x. Entonces va a ser la base y la altura y, que la vamos a reemplazar por 400 menos x al cuadrado. Entonces acá vamos a tener que buscar, nuevamente nos piden un máximo, pero va a ser un máximo, tenemos que derivar. Para derivar, aquí ya la derivada un poquito más complicada que la anterior. De hecho, si quisiera hacer la tabla de signos, igual va a ser mucho más complejo. ¿Ya? Vamos a derivar y igualar a 0 para buscar los puntos críticos. Claro, siguiendo lo que me está mandando Diego por el chat, los ángulos serían de 45 grados si yo supiera que es un cuadrado. Solo en ese caso. ¿Ya? Ahí te queda la diagonal es una bisectriz. En un rectángulo arbitrario no. No, la diagonal no tiene por qué ser en 45 grados. Si fuera un cuadrado, sí. Pero como no nos dice que es un cuadrado, no podemos asumir que los ángulos son de 45 grados. Además, si fueran de 45 grados, las X serían igual. X e Y vendrían lo mismo. Y el problema no nos dice, en ninguna parte nos dice eso. Usted podrá deducirlo a lo mejor después de hacer el desarrollo, pero no lo puede asumir porque el problema no lo dice. No dice que es un cuadrado, dice que es un rectángulo arbitrario. Un rectángulo siempre se toma como arbitrario, largo y ancho distinto. Pese a que el cuadrado es un rectángulo de lados iguales. ¿Ya? Pero no, uno hace esa distinción siempre con el cuadrado. ¿Ya? Como que no fuera un rectángulo. ¿Eh? Sí es un rectángulo. De lados iguales. ¿Ya? Entonces hay que derivar. Y aquí viene entonces la parte un poquito más complicada porque, bueno, hay que derivar con regla del producto y además hay que usar la regla de la cadena. Además. Porque la derivada de esta raíz cuadrada de la derecha
hay que usar regla de la cadena. Porque el interior de la raíz es una función, no es la variable x sola. Así que aquí el trabajito es un poquito más complicado. Entonces, vamos a derivar primero usando la regla del producto, y cuando haya que derivar la raíz, vamos a usar la regla de la cadena. La derivada de x es 1. La derivada de x es 1 por la raíz sin derivar. Bueno, obviamente el 1 no se anota, yo lo puse ahí para acordarse que es un producto. Si quiere más, si quiere coloque ahí usando regla del producto. La regla del producto, regla de la multiplicación. La derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar, más entonces el x sin derivar por la derivada de la raíz cuadrada. Ya, recuerde que vamos a pegar la cadena. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada por la derivada de lo de adentro. Eso nos dice la regla de la cadena. 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Eso sería la regla de la cadena. Por supuesto que aquí vamos a tener que arreglar. Parece que es un poquito más largo. La derivada aquí un poquito más engorrosa. Nos queda entonces 400 menos x al cuadrado más x por 1 sobre 2 veces la raíz de 400 menos x cuadrado. La derivada entonces de la parte interior, la derivada de 400 es 0, menos la derivada de x cuadrado, que es 2x, así que nos quedaría menos 2x. Eso nos permite entonces simplificar el 2. Este signo negativo que está ahí, bueno, va a cambiar a ese. Y x se multiplica con el x. Así que esto nos estaría quedando la raíz de 400 menos x cuadrado menos x por x, que va a ser x cuadrado, dividido por la raíz de 400 menos x cuadrado. Y aquí lo que sí va a tener que hacer, necesariamente, o sea, es lo que yo aconsejo, o sea, si uno quiere no, pero lo mejor es que reduzca, ya que simplifique un poquito acá, porque puede ser que después va a tener que volver a derivar, porque el punto crítico usted encuentre, o los puntos críticos, si es que hay más de uno, usted lo va a tener que evaluar en la segunda derivada. Por lo tanto, mejor que vea si puede simplificar un poquito. Y para simplificar la derivada, vamos a sacar el mínimo común. O sea, vamos a sumar las fracciones. Voy a seguirlo para el lado para no ocupar más espacio para acá. Entonces aquí, el mínimo común entre estas dos expresiones, bueno, la primera está dividido por 1, así que el mínimo común sería la raíz cuadrada de 400 menos x cuadrado. Recuerde que la primera expresión estaría dividida por 1. Entonces, 1
para llegar a este mínimo común, multiplica por la raíz de 400 menos x cuadrado. Esta raíz multiplicada por la misma raíz se eleva al cuadrado, se elimina la raíz y queda 400 menos x cuadrado. Menos raíz de 400 menos x cuadrado. Para llegar a lo mismo, multiplica por 1. Y el 1 por el x cuadrado de arriba nos queda x cuadrado. Ahí suma términos semejantes, entonces nos queda 400 menos 2x al cuadrado dividido en la raíz de 400 menos x cuadrado. Ahora, si uno se pusiera súper detallista acá, que debiese serlo, digamos, uno aquí tendría que hacer una restricción, ¿no? Para que valores que no podría tomar el x, digamos. Por ejemplo, el 400 menos x cuadrado no podría ser 0. O sea, x cuadrado no puede ser 400. Como es una medida, el x no podría ser 20. ¿Ya? Porque el x es mayor que 0. ¿Ya? El menos 20 obviamente no puede ser porque como medida no me sirve. ¿Ya? Entonces el x no podría ser 20. Porque si fuera 20 me haría abajo 0. Acuérdense que el denominador de una fracción nunca puede ser 0. Ya, una vez que tiene la derivada, tiene que igualarla a 0. Y después hay que volver a derivar. Ojo, por eso les decía yo que este es un poquito más largo. En términos de derivada. Ahora, piense que si quisiera hacer la tabla de signos, le va a salir más larga. Si la primera derivada, entonces usted la iguala a 0, como es una fracción, solamente usted va a igualar a 0 la parte de arriba, ¿no? Porque abajo nunca es 0. Para que una fracción sea 0, se hace 0 el numerador. Y si usted despeja el x cuadrado aquí, va a quedar 400, ¿cierto? Igual a 2x cuadrado. Divide por 2. O sea, el x cuadrado va a ser igual a 200. Y x va a ser entonces la raíz de 200. Nuevamente, no se olvide, la x es una medida. La x debe ser estrictamente positiva. En rigor, la ecuación tiene dos soluciones, más, menos raíz de 200. Pero en el contexto del problema es una medida, por lo tanto, no me interesa lo negativo. Raíz de 200, si usted quiere, 2 por 100. Si lo quiere escribir eso como 2 por 100, y eso sería 10 raíz de 2. Si lo quiere simplificar las raíces, podría trabajarla de esa forma. Como queremos evaluar después la segunda, a lo mejor conviene más trabajarla como raíz de 200, para efectos de evaluación. Después hacemos los arreglos con esta raíz. Ya, entonces ahora hay que derivar por segunda vez y evaluar este punto crítico. Lo que estamos buscando, no se olvide, es un máximo. Y si estamos buscando un máximo, entonces lo que nos interesa es que el punto crítico, cuando usted lo evalúe en la segunda derivada, dice para que sea un máximo, la segunda derivada evaluada en el punto crítico tiene que ser negativo. El tema ahora es que para derivar, obviamente lo vamos a hacer con la última expresión, la fracción del final. Entonces la derivada nuevamente no es una derivada corta, porque aquí hay que hacer una regla de la división. Alguien se quejó. Lo escuché. Por aquí, por el audio se escuchó. Aunque aquí digo, casi como, todavía queda. Por eso tenían que aprender a derivar, porque iban a seguir derivando.
Ya, denominador al cuadrado. Si coloca el denominador al cuadrado, se le va a eliminar la raíz, va a quedar el 400 menos x cuadrado. La derivada del numerador. Ya, la derivada de 400 es 0. Menos la derivada de 2x cuadrado. Baja el 2 y le resta 1, queda menos 4x. Por el denominador sin derivar. O sea, la raíz de 400 menos x cuadrado. Menos el numerador sin derivar. Más largo que esto. Por la derivada del denominador. Y ahí el denominador, como es esta raíz, ¿ves? Está hecha ahí arriba. Nuevamente nos va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 400 menos x cuadrado por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que es menos 2x. Eso es lo mismo que habíamos hecho arriba. Y se va a eliminar el 2, obviamente. Ya, en rigor uno debe simplificar esto, pero si, para que no sufra, para que no escuchen así como, qué terrible, usted puede evaluar si quiere. Puede evaluar inmediatamente. Usted va a evaluar en la segunda derivada, la va a evaluar en raíz de 200. La vamos a evaluar en raíz de 200. Entonces dice, hay que simplificar la derivada. No, si no es necesario que la simplifique. Se me perdió el menú del Zoom. Ahí está. Mire, evalúe. Partamos abajo. Ya, si el x vale raíz de 200, como el x aquí está al cuadrado, va a quedar raíz de 200 al cuadrado. Se va a eliminar la raíz. Ya, entonces va a quedar 400 menos 200. Por acá arriba va a quedar menos 4 por el x, que es raíz de 200. Ya, la raíz viene 400 menos x al cuadrado. Pero el x vale raíz de 200. Raíz de 200 al cuadrado es 200. Y 400 menos 200 va a dar 200. Menos x cuadrado. Raíz de 200 al cuadrado, 200. Por 2, 400. Y 400 menos 400, 0. Así que se le anula el tiro en un lado. Con eso, entonces, ¿qué queda arriba? Queda menos 4, raíz de 200 por raíz de 200 es 200. Y abajo, 400 menos 200 también es 200. Ya se elimina el 200 y eso da menos 4. Y ahí les da menor que 0. Que es lo que uno quiere, porque está buscando un máximo. Entonces, si la segunda derivada da negativa, es un máximo. Luego, entonces, en x igual raíz de 200,
existe un máximo. Ya, ya, pues no se pongan tan agradable. Me mandan monos aquí por WhatsApp y por el chat también. Ya, hasta ahí tenemos el X entonces. Ahora hay que encontrar el Y. ¿Dónde está el Y? Ah, ya está el Y. El Y era la raíz de 4. Ah, pero ese es más fácil. Y entonces es igual a la raíz cuadrada de 400 menos el X. Esto fue lo que hice, X cuadrado. Aquí lo voy a escribir. Que fue lo mismo que hice ahí arriba. Entonces queda 400 menos 200. Y fíjese que el Y nos da 200. Raíz de 200, ¿ve? Igual que el X. O sea, efectivamente era un cuadrado. Pero eso le da el problema. O sea, uno lo puede asumir. La resolución del problema nos da la conclusión de que finalmente nuestro rectángulo es un cuadrado. Luego entonces el rectángulo de área máxima es un cuadrado de lado raíz de 200. Centímetros. O 10 raíz de 2 centímetros, si usted quiere escribirlo así. Claro, el ejercicio obviamente es largo por las derivadas. O sea, si las derivadas son las que hacen largo el ejercicio, porque no nos quedó un polinomio, uno está acostumbrado, digamos, siempre a trabajar con polinomios. Ya, pues no se pongan pesados. Mandan mono aquí. Profe, Dime, profe, la dime, consulta. ¿me puedes explicar del Y, principio? No. y la diagonal de un cuadrado no es lado por raíz de 2. Sí, pues. La diagonal de un cuadrado es el lado por la raíz de 2. Sí, po. 20. Porque el lado sería 10 raíz de 2. Claro. Por raíz de 2, te queda 10 por 2, 20. Y la diagonal Claro. es la 20. Ahí se cumple. Claro. Sí, pues ahí se cumple. El problema, como no sabíamos que era un cuadrado, o sea, el problema no nos decía que era un cuadrado, entonces nosotros no podemos asumir que es un cuadrado. Por eso tampoco voy a usar el ángulo de 45, como decía Diego al principio. No lo puedo usar porque no sé qué es un cuadrado, no lo sé. O sea, eso lo sé después de resolver el problema, pero no antes, porque nunca me dijeron que era un cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí es donde, bueno, pero claro, aquí el ejercicio está hecho profeso para que fuera difícil, fue con maldad. Como tienen hartos días libres, súper pesado, pero es verdad, esto va a ser. Entonces, vamos a dejar esto de tarea. Lo voy a subir ahí al... acá. Y ahí tienen más para que se entretengan y nos vamos a revisar nuestra próxima clase, que no va a ser el martes, porque el martes es feriado, así que no nos vemos el martes. Nos vemos ya hasta el otro viernes, también de la misma forma, online, o telemática, como dicen. ¿Ya? Entonces eso queda de tarea para el próximo viernes.
Ahí el Nico también mandó la foto. Bueno, doble tarea, entonces lo hacen 2 veces. Ya, el tema de la prueba, oye, ahí tenemos que conversarlo porque se podría hacer el martes, si ustedes quieren, pero ahí vamos a tener que ver. Voy a buscar una solución que sea conveniente para todos. ¿Ya? Así que ahí les diré cómo vamos a hacer ¿Va a ser el tema de la online, última profe, prueba, pero o...? hay que hacerla esa semana, digamos, no se puede hacer la última, porque la última obviamente es para tomar recuperativa, entonces ahí es donde se me complica el Hay que minimizar los Yo riesgos, profe. necesito tener las notas, todas las notas para poder saber si alguien da recuperativa o no, digamos. Entonces, si sumo la prueba el martes 26, no le puedo decir a una persona, oiga, el jueves que me dé la prueba el viernes. ¿Ya? Entonces, como medio complicado ese tema. ¿Ya? Así que ahí voy a buscar la mejor solución para el tema de la prueba. Ya tengo una idea pensada, pero le voy a dar unas par de vueltas. Ya, ¿qué me iba a decir? ¿Más? No, profe, yo le preguntaba que si iba a ser online la prueba o todavía le está dando una vuelta a eso. Por eso, estoy dándole todas las vueltas del caso. Ya. ¿Ya? Así que ahí lo conversamos. El próximo viernes ahí ya les ratifico cómo va a quedar la cosa. Así que eso, pues. Ya. Profe, los capítulos del libro El libro, el capítulo 3, aplicación en el área A se llama. son los capítulos 3. ¿Queréis más? Te doy 4 si queréis. Tiene como 200 hojas el capítulo. Ya, estamos. El libro solamente da el capítulo 3. Procedo a Ahí, mutearme. partamos por Mutea. de ahí les voy a, o sea, primero, claro, porque ahí, a ver, vamos, oh, me echó afuera la boca. Sí, eh, miremos. Profe, ¿y la prueba no se alcanza a hacer antes de las vacaciones? No, en ningún caso, porque me falta materia. Para que entre bien en materia. Es que tengo que pasar la materia. Lamentablemente tengo que... a ver, queda todavía. A ver si carga esta cosa. Está un poquito lento. No sé qué ver. No tengo el disco duro, el disco duro externo. Pero ya queda poco, queda poco. Profe, estoy medio enredado con el sistema. ¿Cómo es? O sea, nos vamos de vacaciones, después volvemos a dar la prueba, o ¿cómo es? Sí, es un enredo. Lo que pasa es que por un tema de sindicato quedó... Mira, lo mismo que pasó con mayo. Las vacaciones de mayo se daban porque antiguamente cuando había cuenta pública para la semana 21 de mayo, se tomaba la U, siempre pasaba algo esa semana. Entonces, para evitar esa cuestión, se crearon las vacaciones de mayo. Y como lo que se da no se quita, porque el que da y quita le sale una corcovita, es el dicho,
Entonces, esas vacaciones de marzo, de mayo, por ejemplo, que ya quedaron establecidas, ya es como ley, o sea, ya no las quitaron más. Pero por otro lado, el sindicato, por lo que me cuento, yo soy honorario, pero lo que me dicen es que el sindicato tiene un acuerdo con la universidad, entonces esa semana del 11 es vacaciones de sindicato de los funcionarios. Entonces, va sí o sí, no importa lo que pase, esa semana se da. Es semana de vacaciones para los funcionarios de la universidad. Por eso están las vacaciones del 11 de julio. ¿Ya? Que no tiene que ver con ustedes, sino que tiene que ver con los funcionarios. Entonces siempre se hace ese corte en esa semana. Como este año partimos después, digamos, o sea, no, porque antes se parte un poco antes, entonces pasamos justo esa semana de vacaciones. ¿Ya? Por eso está esa semana del 11, entre medio. Y como también ya lo que se da, como digo, no se quita, el acuerdo con federaciones que siempre que hay una semana de pausa no se pueden tomar pruebas ni lunes ni martes de la semana siguiente. También es un acuerdo. Entonces por eso no podemos hacer la prueba en el 19, digamos, por acuerdo. O sea, podríamos hacer, si me dicen, no, pero hagámoslo igual, se hace igual, digamos, pero en principio no. Ya, estamos entonces en el capítulo de aquí, esta vez, extremo, el teorema de error, no, funciones crecientes y crecientes. O sea, usted tiene que ver la sección, en realidad, la 3.3, 3.4, y yo pasé a la 3.7. Ya, yo me salté lo que está aquí en medio, que son los límites al infinito, que lo voy a hacer después. Ya, me salté los problemas de optimización. Y después me voy a meter a los límites al infinito, porque el tema con los límites es que ahí tenemos que hablar de las asíntotas. ¿Ya? Entonces, me pasé de largo. Y después, cuando hagamos el próximo curso, vamos a partir con el capítulo 4, o sea, que es el capítulo de... Y ahí están los problemas de optimización. ¿Ya? Ahí pueden mirar, hay más ejemplos para hacer, hay de distancia, bueno, ahí hay una cajita de nuevo. Mire, eso es el que hicimos nosotros, con ese partillo, pero los otros no son los mismos. Ahí está hecho el primero. ¿Ya? El problema de optimización. Y de la parte anterior, mire, esa gráfica se parece a la que di recién. ¿Ve? Sí, profesor. Pero ahí Profe, hay, claro, lo que pasa es que con límite al infinito vamos a trabajar con estas cosas, de las asíntotas. profe, Así que, profe, que no se ve lo que está mostrando, lo está viendo usted en pantalla, pero nosotros no. no están viendo nada. No, Creo que el profesor, profesor entonces más está egoísta, por Dios. Y yo aquí entretenido mostrándole las páginas. Pucha. ¿Ve? ahora sí. Ahora sí, pues, si ahorita que me dice, pues, se mostraba como 100 páginas y no ha visto ninguna. Ya, de nuevo entonces. Estamos en el capítulo 3, ya, pero para ustedes interesa el 3.3, 3.4, yo me salté al 3.7, y después me voy a devolver al 3.5, ya que solo límite al infinito, ya para que sepan. Y después de eso, nos vamos a pegar otro saltito, mucho más abajo, aquí, que es el capítulo 8, que se llama la regla del L'Hopital, que eso es lo último que voy a ver. ¿Ya? Que es el 8.7, que es el L'Hopital, y el 9.1, que es sucesiones, y 9.2. Así que alcanzo, no sé si vamos a alcanzar a llegar ahí. ¿Ya? Pero debiésemos ver después el 8.7, el 9.1 y el 9.2. ¿Ya? Entonces, los límites, como decía yo, los límites al infinito, que está ahí en el capítulo 3, es porque ahí aparecen para efecto, ya me pasé largo de nuevo, bueno, ahí están los problemas de optimización. Los límites al infinito son para trabajar con las llamadas. Ahí están los problemas de optimización. Eso es lo que estaba mostrando. Entonces, si yo aquí más que eso resuelto, hay ejemplos también ahí más lo que estaba tarea. Y lo que estaba diciendo es que el problema 1 de aquí es el que se resolvió como problema 1, el de la caja. ¿Ya? Es para
para ver la asíntota. Entonces, por acá mostraba yo que había por aquí una gráfica, ya se me perdió, no sé dónde está. En alguna parte estaba. Y dije que se parecía a la que les dejé de tal. Ya no sé dónde está. Ve, entonces vamos a ver estas cosas, ver las asíntotas en las gráficas. Ah, esa era parecida, pero estaba por otro lado. Por los puntos de inflexión. Bueno, ahí hay gráficas, ¿ve? Ahí puede trabajar, ahí ejercicio resuelto. El tema de los límites al infinito es que vamos a trabajar con este tipo de cosas, ¿ves? Vamos a trabajar con estas gráficas que pasa con estas asíntotas que se llaman. Pero para eso hay que saber calcular límites al infinito. Eso es lo que vamos a hacer después de los problemas de optimización. No es nada del otro mundo, en todo caso. Pero más que nada aplicado al tema de conceptos que se llaman asíntotas horizontal y vertical. Eso les dije entonces, pues, ¿ya? Entonces nos vamos a hacer ese salto, pero sí, el capítulo 3, pero como les digo, sección 3.3, 3.4. O sea, nos damos de nuevo el orden, para que sepa el orden que estoy siguiendo yo acá. Para otro lado. Entonces, 3.3, 3.4, nos saltamos al 3.7 y después me devuelvo al 3.5, 3.6. ¿Ya? Y después nos saltamos al 8.7, aquí al 8.7, que es L'Hopital, y deberíamos ver el 9.1 y 9.2. Deberíamos llegar hasta ahí. No sé si vamos a alcanzar a llegar hasta ahí. Pero con que lleguemos al L'Hopital yo me conformo. Con eso vamos. ¿Ya? Y el próximo semestre vamos a partir con bueno, no vamos a partir con esto, vamos a partir con matrices, porque el curso siguiente, que se llama Matemáticas de Ingeniería, el capítulo 1 es matrices, y después cálculo integral. Y ahí tenemos que empezar a ver integrales, qué significa la integral, algo de coseno diferencial. Y después cálculo en varias variables. Para ahí no sé cómo lo voy a hacer primero, porque el año pasado lo hice al revés. Partí con varias variables primero y después vi los integrales. Pero no lo sé, ahí lo voy a pensar. Voy a ver cómo lo hago. Hay que ir variando, hay que ir matizando. Pero bueno, eso es lo que viene después. Ya. No les quito más tiempo. Bueno, que ojalá puedan aprovechar la semana larga. No sé si el lunes, bueno, universidad no van a tener, pero puede que trabajen igual. Algunos tienen más suerte y tuvieron un feriado el lunes. Así que otros no. Pero bueno, que descansen. Buen fin de semana. Muchas gracias, profesor, que esté bien. Gracias, Gracias, profe. profe, buen fin Buenas de. noches. Cuídense. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Chau. Chao. Chau. Chao, profesor, que descanse. Igual, Fede.